entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos, Señor, anhelamos tu presencia. Oh sí, Señor Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, tú eres santo, Señor. Oh, ahí donde tú estás, adórale, ayúdame a declarar: tú eres santo, 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 santo. Eres tú, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú, tú eres, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Oh, tú eres santo, santo. Eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, dale la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria a ti, Señor, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. Para ti, Señor, siempre será la gloria y la honra, mi Dios. No importa lo que esté pasando, Señor, declaramos que tú eres santo, Señor, y que tú eres soberano. Gracias, Señor. Santo eres, Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te exaltamos, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los cielos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres, Señor, quien nos trae libertad. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, Señor, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar
exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, te exaltamos, te adoramos, Señor. Sabemos, Señor, que tú te gozas en medio de la alabanza, Padre. En estos momentos, Señor, nos entregamos delante de ti, Padre. Recibe, Señor, nuestra adoración, Padre, como olor fragante delante de tu trono, Padre. Declaramos, Señor, que tú eres santo y no hay mejor lugar donde estar, Señor, que en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Y como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, oh Señor. Quien como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada se puede comparar contigo, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. En tu presencia, dile, no es el cielo para mí. Tu presencia, Señor, es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. Gracias, Señor. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Canta conmigo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, es tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Señor. Y cantamos, oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo, oh, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré con ansia, Señor, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa nunca se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Dile, no acabará, no acabará. Tu presencia, Señor, es el cielo
tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a seguir adorando a Dios a través de la proclamación de la palabra. La iglesia está vacía. Muchas veces, yo me acuerdo hace años atrás que yo venía aquí y practicaba el mensaje con las sillas vacías. Y sabía que el próximo día, o por lo menos en esa semana, iba a ver la iglesia, iba a ver las bancas llenas. Pero estamos viendo en un tiempo donde no se sabe cuándo va a ser la próxima vez que vamos a ver la iglesia junta otra vez. La Biblia habla de una iglesia esparcida y ahora mismo estamos todos esparcidos en nuestros hogares. Sin embargo, le damos gracias a Dios que todavía podemos llevar el mensaje a través de las redes sociales. Así que si estás en tu casa, bienvenido aquí a la iglesia, a la primera iglesia bautista. Gracias por sintonizarnos. Algunos hermanos me dicen que ponen el servicio bien grande en su televisión. Otros usan sus teléfonos celulares, las tabletas. Pero qué bueno que estás sintonizándolo. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie, este es el tercer mensaje de una serie que titulamos La Misericordia, las misericordias de Dios. Y es una serie basada en el libro de Romanos. O sea que vamos capítulo por capítulo, algunos versículos que son de importancia. Es una serie basada en el libro de Romanos donde nos enseña la misericordia de Dios. Quiero decirle que separe este tiempo para que sea un tiempo en la palabra de Dios, un tiempo de adoración, un tiempo de iglesia familiar. Que no sea solamente usted yendo y viniendo al mensaje o a la adoración, sino que separe este tiempo para que en su casa no se pierda ese tiempo de usted con Dios en la palabra. Muchas veces le decimos a los jóvenes, no te metas en el teléfono celular en la iglesia porque se desvían del mensaje. Toma este tiempo ahora para que te mantengas en el mensaje de Dios y no sigas dándole para arriba al teléfono celular. Así que si tienes una Biblia, espero que sí, el texto de hoy se encuentra en Romanos capítulo 2, verso del 1 al 5. Ahí es donde vamos a acampar. Romanos capítulo 2, verso del 1 al 5. Y no queremos perder la costumbre. Busque su Biblia, esté ahí con su familia. Y este es el plan, mientras usted está buscando esos versículos, este es el plan de hoy. Yo quisiera leer el texto, orar por el texto, y luego a través de las Escrituras enseñar y aprender cómo la misericordia de Dios va de mano y nos enseña, aun cuando Dios nos trae juicio, aun cuando Dios en su justicia trae juicio. La misericordia va juntamente con el justo juicio de Dios. Y para no perder la costumbre, si tiene su Biblia, aparece allí en su casa, sea de testimonio para sus hijos. Nosotros, por reverencia a la palabra de Dios, y aunque usted está por allá, debería pararse para que leamos juntamente las Escrituras. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que participan tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que te escaparás del
juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la palabra de Dios hoy, así que vamos a orar por ella. Señor, te presentamos, Señor, tu palabra y te damos gracias, Padre, por el privilegio de habernos levantado esta mañana. En estos tiempos más que nunca tenemos que venir ante ti en oración, confiando de que tú escuchas a tu pueblo, Padre. Queremos venir con un corazón humilde a pedirte que tú nos guíes, que tu protección esté sobre nosotros, sobre tu pueblo, que nos permita seguir siendo sal y luz en medio de esta oscuridad que en donde quiera se escucha y se ve. Padre, ahora que tomamos este tiempo para escudriñar tus palabras, te pido que tú uses este siervo para que nos enseñes cuál es tu voluntad, para que nos enseñes tus misericordias. Aun cuando las cosas parecen estar todas perdidas, enséñanos tu bondad. Te ponemos este tiempo en tus manos. Quita lo que no quieres que tengamos y danos lo que nos hace falta. Sé tú transformándonos y que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en la carta de los Romanos. Y la carta de los Romanos se encuentra el mensaje del Evangelio más claro. Es el mensaje más completo que puedes encontrar en la Biblia. Yo me he referido muchas veces a Romanos como la Biblia dentro de la Biblia, porque de la manera en que Pablo lo forma, lo articula, él no deja ningún detalle. Él tiene todo lo que se necesita para tener una comprensión de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias que trae Jesús. Él las pone aquí en el libro de Romanos. Entonces es una explicación exhaustiva del Evangelio. Es una explicación detallada, clara de lo que es el Evangelio de Dios. Y en estos versículos que leímos hoy, habla acerca del Evangelio, es parte del Evangelio. Cuando hablamos de juicio, no quiere decir que es separado del Evangelio. El Evangelio requiere ese juicio. Cuando hablamos del Evangelio, son buenas las noticias de salvación. Son buenas noticias. Y en estos tiempos que estamos, mucha gente desesperada, mucha gente con miedo, mucha gente con incertidumbre, necesitamos acordarnos de lo bueno que es Dios. Aún en medio de la oscuridad y de los problemas y de las circunstancias, Dios ha sido bueno. La palabra de Dios, de tapa a tapa, enseña la bondad y la misericordia de Dios. Mucha gente está predicando acerca del Salmo 23. El Salmo 23:6 dice que su amor y su bondad me seguirán por el resto de mis días, en mi vida. El Salmo 25 más adelante, verso 8 dice, bueno y justo es el Señor, por eso le enseñará a los pecadores el camino. Toda la Biblia te enseña lo bueno que es Dios. Todas las escrituras te enseñan lo bueno que es día a día Dios con el mundo entero. No tan solamente con los creyentes, hasta con los incrédulos. Dios enseña su bondad para cada uno de nosotros. En el Viejo Testamento dice, alabar al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. En el Nuevo Testamento Santiago nos dice, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Entonces podemos ver que en las palabras, en las Escrituras, la bondad de Dios, su misericordia, están presentes. Ahora, tú y yo somos un gran testimonio de lo que es la bondad de Dios. Son las 11 de la mañana, las 11:24 en mi reloj. Y a esta hora ya yo puedo hacer una lista entera de lo bueno que ha sido Dios conmigo solamente hoy. Que me ha dado las fuerzas de levantarme. Que me levanté y al lado de mí estaba mi familia. Que tenía un techo sobre mí, que no estoy en el frío, tengo una ropa, que tengo desayuno.
Dios ha sido bueno con nosotros. Hoy solamente tú y yo podemos hacer una lista de las bondades y las misericordias de Dios. Sin embargo, la mayor forma que Dios enseña su bondad y su misericordia es a través de, no es a través de los bienes en esta tierra, no es a través de las riquezas que podemos mantener, no es a través de estar saludable. La mejor forma en que Dios enseña su bondad es a través de la salvación. Es a través de Él darnos, reconciliarnos con Él otra vez. Y aquí en este libro de Romanos, que es la mejor forma en que podamos entender lo que es la salvación, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, vemos una parte en este capítulo relacionado a la salvación, y es el justo juicio de Dios. La salvación implica que tú y yo necesitamos un rescate. Decir que necesitamos salvación o que hay salvación para algo es que hay un problema y que necesitamos ser rescatados de ese problema, necesitamos ser ayudados de ese problema. Y Pablo empieza a desarrollar el mensaje de Romanos, dejando claramente en estos primeros 3 capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, que todos nosotros estamos desesperadamente perdidos en el pecado. Todos nosotros necesitamos salvación. Por eso él empieza en el capítulo 1 diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación y que él no se avergüenza del evangelio. Él está contento, alegre de que puede participar, ser un instrumento de llevar las buenas nuevas, la bondad de Dios a todo el mundo, porque es poder de Dios para salvación. Y si alguna persona tenía duda de que necesitaba escuchar ese mensaje, Pablo empieza en ese capítulo 1 a desarrollar y a explicar la necesidad de salvación de nuestros pecados. Entonces, en el capítulo 1 y el capítulo 2 vemos 2 tipos de pecadores. El capítulo 1 enseña a pecadores que deliberadamente lo hacen, no tienen ninguna vergüenza en pecar. Usted lo más seguro conoce a gente, o a lo mejor usted era una de esas personas donde no tiene miedo en decirle, ay, si yo veo algo fuera de lugar, me lo robo. O me gustaría estar con una mujer hoy, una mujer mañana, o 3 mujeres a la misma vez. Hay gente, yo he hablado con personas que no tienen ningún tipo de vergüenza en decir que viven en el pecado y que para ellos está bien eso. Romanos 1 habla acerca de esto. Dios dice que ellos le ha dado una mente depravada a ellos, que lo ha entregado a esas conductas. Romanos 1 nos enseña de que hay gente que ve a Dios, no tienen excusa, ellos han visto a Dios y le dan la espalda a Dios porque ellos quieren ser sus propios dioses. Ellos quieren seguir sus propios deseos. No importa lo que Dios le diga, ellos prefieren la creación por encima del Creador. Dice Romanos que han puesto cosas creadas como sus propios dioses. Hay gente que pone su trabajo, hay gente que pone sus riquezas y le da la espalda a Dios. Estos son pecadores deliberados, ellos lo hacen y no les importa decir, yo no quiero saber de Dios. Romanos 1 nos enseña que el hombre es culpable, que Dios se le ha revelado a todo el mundo de una manera general y que ellos decidieron darle la espalda a Dios para seguir sus propios placeres. Ahora, hay otro tipo de pecador que vemos en el capítulo 2. El pecador de Romanos 1 es el que está deliberadamente pecando, que no le importa, y el pecador de Romanos 2 es aquel que peca escondido. Es una persona que por fuera parece que sigue las reglas, que sigue la ley de Dios, que quiere agradarle a Dios, pero por dentro también peca. Es una persona que moralmente sabe que las cosas están mal, sin embargo las hace escondidas.
El pecador de Romanos 2 mira al pecador de Romanos 1 y dice, esa persona merece ser castigada, merece el justo juicio de Dios, pero yo no, porque yo sigo reglas. Yo creo en Dios y yo conozco la ley de Dios y yo me dejo llevar por esas reglas. Sin embargo, aquí en el capítulo 2 de Romanos, Pablo no solamente deja sin excusas al que peca deliberadamente, sino también deja sin excusas a aquel que conoce la ley de Dios. Tenemos dos pecadores. Escúchame aquí, sígueme aquí, iglesia. Hay gente que no le tiene miedo en decirle a Dios, en su ignorancia, no le tiene miedo de decirle a Dios, yo no quiero saber de ti. Hay gente que conoce la ley de Dios, hay gente que conoce lo que quiere Dios de ellos, y sin embargo, escondidamente, por fuera, están blanqueados, pero por dentro están llenos de pecados. Y Pablo, en desarrollando este mensaje de la misericordia de Dios y de su bondad, empieza a dejar sin excusas a todo el mundo, a todos los pecadores, y pone a todo el mundo por igual. Ahí mismo en ese capítulo dice que Dios, sin parcialidad, sin ningún tipo de discriminación, Él da su justo juicio a todo el mundo. Y si tú eres unas personas que a lo mejor no son de la iglesia, o si estás en la iglesia y siempre has criticado a la iglesia, a la gente de la iglesia porque son hipócritas, porque van a la iglesia, sin embargo ves que esa persona está practicando cosas que van en contra de la palabra de Dios, que sabemos que están mal. Si usted ha sido de esas personas que critican a la iglesia, que siempre le ha atacado a la iglesia, hoy tienes la oportunidad de ver cómo Dios trabaja, no tan solamente con el que peca deliberadamente, sino con el que peca a escondidas, con esos hipócritas que llegan a las iglesias, que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser parte de la iglesia. Sin embargo, sus vidas, aunque sea escondidas, están lejos de Dios. Ahora podemos ver cómo Dios lidia con esas cosas. A Dios no se le escapa nada. Dios ve cada corazón. Y hoy, hasta en el capítulo 3, vamos a ver que todos hemos quedado cortos de la presencia de Dios, de la gloriosa presencia de Dios. Todos, dentro y fuera de la iglesia, hemos quedado cortos de la presencia de Dios. Así que vamos a ver los versículos aquí para ver cómo Él lidia no tan solamente con los de afuera, con los pecadores, sino con los de adentro también. Los de afuera, dice la palabra en Romanos 1, que ellos acumularon la ira de Dios para el día del juicio. De la misma forma los de adentro. Y en el verso 1 del capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable. Si me puedes poner el verso 1 aquí para yo enseñarle aquí a la iglesia. Por lo cual eres inexcusable. No hay excusa para ninguna persona dentro o fuera de la iglesia. Todos somos pecadores. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Esa es la persona que se cree que por seguir normas, que por seguir ideas religiosas, puede apuntar el dedo al pecador de Romanos 1 y decir, pues ya Dios a mí no me va a condenar, no me va a juzgar, porque yo sigo esas leyes. Y Pablo le dice, por lo cual eres inexcusable tú también, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, Pablo coge la confianza de los religiosos y le dice, hay gente en este mundo sin Dios. Le dice gentiles, paganos. Hay gente en este mundo sin Dios que hace lo que le da la gana. Sin embargo, también ustedes no tienen excusas. Pablo quiere poner que todo el mundo, quiere enseñarnos a nosotros, que todos nosotros estamos en necesidad de salvación. Estamos en necesidad de que Dios sea misericordioso con nosotros. Nadie tiene excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú
que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto es lo mismo que enseña Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dice, ¿por qué te preocupas de la paja que tiene tu hermano, el de Romanos 1, en el ojo, cuando tú tienes una viga en tu ojo? Es el religioso que piensa que moralmente está correcto y por eso tiene el cielo gano, diciéndole al que no conoce a Dios, tú tienes un problema. Todos estamos en la misma situación. No hay excusa para nadie. No son los pecadores de Romanos 1 los que necesitan a Cristo solamente, sino también los pecadores, los que religiosamente piensan que su moralidad lo va a llevar al cielo. En las Escrituras, en el capítulo 18 de Lucas, vemos que una historia, y se trata de la historia acerca del fariseo y el publicano. La historia de Jesús quiere enseñar acerca de esto. Si tienen la historia del capítulo 18 de Lucas, dice, 2 hombres, para ponerlo según nuestro texto, el pecador del Romanos 1 y el pecador de Romanos 2. Estos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, pecador de Romanos 2, y el otro publicano, el pecador de Romanos 1. Verso 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, como este pecador. Estas son algunas de las características que vemos en Romanos 1, que Pablo le dice, la gente son ladrones, son injustos, y ahora vemos, dice, ayuno 2 veces a la semana. Él piensa que sus obras, su moralidad lo va a llevar a tener gracia con Dios y misericordia. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí vemos en esta parábola lo que Pablo está tratando de explicar en estos 2 capítulos. Una persona reconoce ser pecador y que no se merece ninguna misericordia o bondad de Dios. Y el otro, de acuerdo a sus acciones, piensa que tiene a Dios comprado. Escúchame tú que estás allá. Y pensabas de que porque llegabas a la iglesia tenías gracias con Dios, ahora te das cuenta que no puedes llegar a la iglesia. Es solamente a través de la gracia de Dios puesta en nosotros en Jesús. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Es solamente a través de la gracia de Dios. Mira la respuesta de lo que pasa con Jesús, el último versículo, el 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado, el pecador de Romanos 1, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre lo que Dios está buscando, sea el de Romanos 1 o el de Romanos 2, el que peca deliberadamente o el que peca escondida y parece ser un santo, lo que Dios está buscando es que nosotros le entreguemos a Él nuestra culpa, que nosotros seamos sinceros con Él y que podamos decirle, Señor, si no es por ti, yo estoy perdido. Dios está buscando un corazón humilde de todas las personas. Porque todas las personas están inexcusadas.
Ese verso 2 de Romanos 2 dice, por lo cual eres inexcusable. Tú que me estás escuchando, tú no tienes excusas. Seas tú que no quieres saber nada de Dios o seas tú que andas buscando a Dios. Ninguno de nosotros tenemos excusas. Porque o lo hacemos en público o lo hacemos en privado, hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Por eso ese verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es según las pruebas, es según los hechos. Cuando Dios entonces trae juicio a nosotros, no es porque Él escoge a unos sí y a otros no. Es porque todos, en toda la humanidad, le han fallado a Dios. Si nosotros nos ponemos a ver si el estándar para agradarle a Dios es el pecador de Romanos 1. En otras palabras, si yo me pongo a mirar a mi hermano y decir, bueno, él vende drogas, pues yo soy mejor que esa persona. Seguro que iríamos al cielo, si esa fuera la idea. Oh, pero él se ha casado como 4 veces. Yo solamente me he casado 1. Seguro que así iríamos al cielo. Pero el estándar para tener la gracia de Dios no es el pecador de Romanos 1. El estándar para tener la gracia de Dios es Cristo. Por eso tú y yo nunca vamos a llegar a estar. Cristo es la perfección personificada aquí en la tierra. Como tú y yo no podemos, ni el pecador ni el que está en la iglesia puede compararse con Cristo. Todos estamos inexcusables. Dios puede declarar un justo juicio sobre nosotros. El verso 3 en Romanos dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. De ninguna manera. La pregunta que no requiere respuesta de Pablo es que no vamos a escapar del juicio de Dios. Hay gente que en estos días me han preguntado que si lo que está pasando en estos días es juicio de Dios. Hay gente que está preguntando que cómo un Dios bueno puede permitir esto que está pasando ahora mismo. Yo diría que cualquier enfermedad, sea de muerte o sea un resfriado, cualquier enfermedad es parte del juicio de Dios, porque estamos viviendo en un mundo caído, donde Dios juzgó habernos rebelado en contra de Él. Y al vivir en este mundo caído, todas las cosas malas es parte del juicio de Dios. Sin embargo, a la misma vez hay cosas que pasan en esta tierra que Dios desearía que no pasaran. Dios te dice, no mientas. Él desearía que tú y yo no mentamos. Nosotros desobedecemos eso diariamente. Dios dice, no codicies, no mates, no robes. Cosas que pasan en este mundo caído que Dios no desea que pasen. Si el virus que está pasando es juicio de Dios o no es juicio de Dios, yo no estoy seguro. Pero sí sabemos de que Dios ha provisto sus misericordias para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Yo te quiero enseñar en estos versículos cómo Él ha provisto eso. Por eso este versículo 3 dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No hay nadie que escape. Todos los de la iglesia y los de afuera, nadie va a escapar. Todos necesitamos salvación en Cristo Jesús. Las Escrituras nos ayudan a poner nuestra confianza en Jesús para desviar la ira de Dios. La ira que Él habla aquí en el capítulo 2 y el capítulo 1. Mira estos versículos lo que dice. El verso 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia,
tolerancia, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Yo estoy cambiando algunas palabras porque nadie usa benignidad, nadie usa longanimidad. Si lo leemos con palabras que tú y yo usamos cada día, dice, o menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y tolerancia, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Estos versículos nos deben de llevar a un humilde arrepentimiento y no sentirnos moralmente superiores, porque como Dios juzgará a todo el mundo, justamente su juicio es en verdad, es por los hechos que hemos tenido. Y como vemos en los versículos que ni el pecador de Romanos 1, ni el religioso moralista se va a escapar del juicio, nos debería impulsar entonces a ser humildes y buscar las misericordias de Dios. Pero mira cómo Pablo usa estas palabras. O menospreciarás las riquezas de su bondad. Su bondad podría considerar a los pecados pasados de nosotros. Vas a menospreciar las riquezas como Él ha sido bondadoso en perdonar los pecados pasados tuyos. Porque ahora tú y yo a lo mejor nos vemos bien lindos en el espejo. Pero muchos de nosotros en años anteriores, Dios tuvo que ser bien bondadoso para con nosotros. Ha habido un cambio grandemente y Él dice, no vamos a menospreciar las riquezas, no nos vamos a creer ahora de que nos merecemos algo por lo que somos ahora, sino que Él ha sido rico en bondad en tu pasado. Pero sus riquezas también son en paciencia, en otras palabras, en el día a día de hoy. Él es bondadoso con nuestro pasado, Él es paciente con nuestro día a día. Aun cuando sale la ira, aun cuando sale nuestra carne tomando control, Dios, su riqueza en paciencia, Él desvía su ira, Él es paciente para no traer juicio, justo juicio hacia nosotros. Y longanimidad, o podemos decir tolerancia, Él es rico en tolerancia, quiere decir que Él sabe que en el futuro también vamos a tener problemas en traer gloria con nuestras acciones. Sin embargo, Dios es rico para ser bondadoso, paciente y tolerante. Así que nosotros no podemos ignorar su bondad y debería eso guiarnos al arrepentimiento. Que los versículos, lo que Pablo está tratando de decirle es que tu vida trae juicio, un justo juicio de parte de Dios. Sin embargo, Dios enseña la rica bondad, paciencia y tolerancia para contigo, conmigo. Así que no lo ignores y eso debería guiarnos entonces a humillarnos, a arrepentirnos, a dar un cambio en nuestras vidas. Entonces él dice como los que no hacen eso, los que no se arrepienten, los que la palabra de Dios no los convence de que tienen que arrepentirse y no vivir en pecado, sino vivir una vida que glorifique a Dios. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza. Es tiempo entonces, iglesia, que demos esa dureza de Dios. Hoy en día estamos viendo un poco de lo que es el juicio de Dios. Como la gente es tan frágil, como un virus tan pequeño cobra tantas vidas. Y si algo así como eso, como lo que está pasando ahora mismo, no
hablando el corazón de nosotros. Y no nos mueve a la oración, no nos mueve a la confianza en Cristo, no nos mueve entonces a la dependencia de Él. Y mantenemos un corazón no arrepentido. La palabra de Dios dice que estamos atesorando, acumulando para nosotros mismos la ira de Dios, para que Él traiga entonces un justo juicio a los pecadores y a los religiosos que son, como a veces Jesús también usaba la expresión, sepulcros blanqueados. El versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo les recomiendo que usted lea esos 3 capítulos juntos, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque la intención de Pablo es enseñarnos de que nosotros necesitamos salvación y no hay nadie que se escape. Y Dios ha provisto esa salvación en Cristo Jesús. Su bondad se demuestra en Cristo Jesús. Con esto voy a concluir. Quiero hacer una ilustración acerca de cómo la bondad y la misericordia de Dios se ve en un tipo de juicio. En capítulo 27 de Mateo, vemos a 2 hombres. Jesús, un hombre que lo que hizo fue bien, un hombre que sanaba a las personas, un hombre que le daba la vista a las personas, un hombre que le daba el oír, le quitaba la lepra, hacía que el paralítico caminara. Y al otro lado estaba Barrabás, un hombre que no se dice mucho de él en la Biblia, pero se sabe que era un rebelde, que lideraba un tipo de pandilla en contra de los romanos, que robaba. Un prisionero que verdaderamente era culpable. En este capítulo 27 de Mateo, vemos que hay Jesús y Barrabás. Y entre Jesús y Barrabás, Pilato le pregunta a la gente, ¿a quién tú quieres? ¿A quién tú quieres que yo suelte y libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Jesús, una persona perfecta, buena, que lo que ha hecho es buena al pueblo, ¿o quieres que liberes a Barrabás, una persona que le roba al pueblo, una persona que le hace pelea al gobierno? El pueblo le gritaba a Pilato, y digo esto porque en esta semana vamos a celebrar lo que por costumbre le llamamos Semana Santa o las Pascuas. El Viernes Santo, luego viene el Domingo de Resurrección, hoy se le conoce como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Y en esta semana se celebra esta ocasión donde tenemos a Jesús y a Barrabás, y el pueblo decía, suelten a Barrabás, suelten al culpable, suelten al culpable y que crucifiquen a Jesús. Yo no entiendo por qué la gente pedía que soltaran al culpable y crucificaran al inocente. Hasta cuando uno empieza a escudriñar las palabras, y entonces de la única forma en que nosotros somos justificados, la única forma en que nosotros sacamos el juicio de Dios, el justo juicio de Dios hacia nosotros, es si alguien paga por lo que nosotros tenemos que pagar. En otras palabras, Barrabás le quitan las esposas, a Barrabás le quitan las cadenas y lo dejan caminar libremente, porque el pecado de Barrabás, la transgresión de Barrabás, lo que él había hecho, se le va ahora a poner a Jesús, al hombre justo, al hombre bueno. El hombre malo le entrega entonces al hombre bueno toda su transgresión. El juicio no fue anulado, el juicio sigue en pie, el justo juicio sigue en pie.
Solamente que esta vez lo recibe la persona que no debería haberlo recibido. Y el que sí era culpable de pecado sigue libre, o lo dejan libre. Su condena está paga, está libre, no tiene cadenas, sigue hacia adelante. No, la historia toma totalmente sentido cuando tú y yo nos ponemos en los zapatos de Barrabás, sabiendo de que Cristo Jesús toma la culpabilidad tuya y la culpabilidad mía. Toma la culpabilidad del pecador de Romanos 1 y toma la culpabilidad del pecador de Romanos 2. Dios, a través de Jesús, nos da la oportunidad de que nuestras cadenas sean quitadas, de poder salir y caminar hacia adelante, y que el juicio que nos toca, el justo juicio que nos toca a nosotros, sea puesto en Jesús. Esta semana lo más seguro vas a ver películas acerca sobre Él. Acuérdate cada vez que lo veas, acuérdate que cada vez que leas ese capítulo 27 de Historia de Barrabás y Jesús, o cuando leas estos 3 capítulos acerca de la culpabilidad de nosotros, que ahora le podemos poner nuestra confianza en Jesús, aquel que tomó nuestras culpas y pagó por nuestros pecados. Por eso ese versículo 6 dice, el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese en un aspecto positivo podríamos decir, pero por tu nobleza y por tu corazón arrepentido, has atesorado la misericordia de Dios para el justo juicio de Dios. Dios entonces, a través de Jesús, nos está pidiendo que seamos nobles, sensibles, humildes. Le pongamos su confianza en Él, aun cuando nos toca a nosotros, pongamos su confianza en Él. Mi invitación para ti en este día es que los días son difíciles. El mundo no sabe hacia dónde va y necesitamos tener la certeza y nuestra confianza, ponerla en Cristo Jesús. Iglesia y cualquier persona que se está conectando también, que tenemos este privilegio ahora de alcanzar más de la gente de la iglesia. Necesitas poner tu confianza en Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos y aceptar el sacrificio que hizo Jesús para que el justo juicio de Dios sea desviado a lo que nos toca seguro. Yo quisiera orar por cada persona que nos está escuchando, por los que estamos aquí, algunos cuantos de nosotros, y por todas las personas que puedan ver este video esta mañana. Quiero orar para darle gracias a Dios por su misericordia, aun cuando no las merecemos. Aun cuando su justo juicio puede llegar hoy mismo y hacernos pagar. Dios nos da un día. Cada día nos da misericordia. Y por eso le damos gracias. Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Por cada una de las personas que toman de su tiempo para buscar tu presencia, para buscar tu guía, para buscar tu luz. Y a través de esta cámara, Señor Jesús,
Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo empiece a transformar corazones, empiece a transformar mentes, que la gente pueda humillar su corazón, buscar tu guía, poner su confianza en ti, que puedan recibir estas buenas noticias de tu bondad y de tu misericordia, la cual tú has desviado la ira en tu Hijo Jesús, para que nosotros podamos recibir toda bendición. Gracias, Padre. Te pido por cada uno de tus hijos en estos tiempos de desesperación, que tu Espíritu Santo traiga paz y confianza. Y ellos puedan ser un instrumento en medio de la noche. Sean luz. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. No te olvides de mandarnos un mensaje o llamarnos al teléfono de aquí de la iglesia. Nosotros estamos más que dispuestos a orar por cualquier persona que se comunique. Manténganse en sus casas. Sigan las instrucciones necesarias para que esta situación pase lo más pronto posible. Pero por encima de todo eso, pongan su confianza en Cristo. Mantengan su relación con Cristo, orando en la palabra de Dios, con sus familias juntos. Que Dios les bendiga y que pasen un bonito día.